Hay 4 palabras que están describiendo la situación de nuestro país. Palabra que la he escuchado en todos los medios noticiosos, que la he leído en todos los periódicos de mi país y fuera de mi país. Hoy hay millones de personas decretando 4 palabras. ¿Cuáles son esas 4 palabras? La ira, enojo, indignidad y enfado. 4 palabras que están describiendo la situación actual de familias puertorriqueñas. Muchos que están en Puerto Rico, pero también muchos que tuvieron que salir de nuestra isla. ¿Quieres saber? ¿Quieres enterarte? ¿Cuál es mi sentir? ¿Quieres saber cuál es mi experiencia? ¿Quieres saber cómo yo puedo expresar la ira, el enojo, la indignación que siento y el enfado que siento? No te despegues de este video, porque aquí te daré todos los detalles a la luz de la palabra. Airaos, pero no pequéis. Saludos, muchas bendiciones. Soy Edgardo Fernández, presidente del Ministerio Fiel a Jesús. Bienvenidos a nuestro canal en esta hora. Como todos saben, Puerto Rico está pasando por una situación histórica, está pasando por un momento crucial, un momento difícil. Pero antes de entrar en detalles, quiero contarte un poco de mi testimonio o de mi experiencia, el por qué tuve que salir de la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Estamos radicados aquí en la Florida, aproximadamente ya 5 años estoy aquí con mi familia. Llegamos a raíz de un transfer que pedimos del trabajo. Chévere, llegamos con trabajo a esta nación, a este país. Y la salida de nosotros de Puerto Rico no fue una salida muy quizás agradable, no fue una salida quizás de mucho festejo, porque dejé muchas amistades en Puerto Rico, dejé muchas cosas en Puerto Rico, dejé muchas experiencias que marcaron mi corazón y la de mi familia. Hubieron situaciones familiares, hubieron situaciones muy personales, la cual me llevó a tomar una decisión como mayordomo y como jefe de familia, a tener que sacar a mi familia de la isla. Así como miles de personas han tenido que, pues, lamentablemente irse de la isla, yo estoy dentro de esa lista o esas personas que se fueron del país. Quiero decirte que mis hijos sufrieron en las escuelas de Puerto Rico. Claro, mis hijos tristemente sufrieron lo que es el llamado bullying en las escuelas. Mis hijos en ocasiones se quedaron sin alguna materia en específico porque el Departamento de Educación, que son los responsables de llevar la educación a nuestros hijos, decían: no tenemos presupuesto para pagarle a un maestro de X o Y materia. ¿Sabes lo que tuve que escuchar de tu hijo? Papi, este año no pude coger una clase en específico porque no teníamos maestro, porque no había dinero y que para pagar al maestro. Ese fue uno de los detonantes que me hicieron reflexionar y decir: tengo que hacer algo por mis hijos, tengo que hacer algo por mi familia. Estando en un trabajo cómodo, en una posición cómoda, tuve que tomar la decisión, aunque estoy en la misma compañía, pero no estoy en la misma posición. No voy a entrar en detalles porque sabes que cuando uno llega a este país, tristemente, el racismo, hay que decirlo así, racismo porque ser latino
en el lugar en específico donde estoy, aunque hay latinos, pero tristemente abunda mucho lo que es el racismo contra los latinos. Llegar a un lugar donde no domino el idioma que se habla aquí, que es el inglés, no tengo que avergonzarme de eso porque hay muchos que no dominan, pero hay un motor que me hace funcionar, se llama familia. Crucé la barrera de no quizás entender el idioma perfectamente, pero estoy aquí en pie, luchando y trabajando por mi familia. Ahora bien, lo que está pasando en nuestro país es indignación, da coraje, da enfado. Pudiéramos decir tantas cosas, pero quiero ir a través de la palabra. A través de la palabra, Dios nos ha enseñado cómo canalizar todos estos sentimientos que uno siente para no llegar a unos efectos negativos. Y a la medida que el video vaya avanzando, te voy a ir explicando poco a poco. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña Dios sobre la ira? Que es donde me voy a enfatizar en este video, sobre la ira. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Voy a repetirlo una vez más. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay dos preguntas que enfatizan, o dos preguntas que la gente quizás pueda interpretar sobre este versículo. La pregunta número 1: ¿tiene sentido interpretar este verbo de irar o airaos como un mandamiento? Voy a repetir la pregunta. ¿Tiene sentido interpretar este verbo como un mandamiento? Y la segunda pregunta ¿es licencia divina para airarse? Repito, ¿es licencia divina para airarse? Dos preguntas fundamentales en las cuales quiero desarrollar este mensaje o esta enseñanza. Número 1, ni la primera pregunta ni la segunda pregunta serían acertadas. O sea, son dos preguntas que no se pueden aceptar de ninguna manera. El peso grandísimo de declaración divina contra todo tipo de ira, enojo y enfado se encuentran en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 22, donde dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno eterno o al infierno de fuego. Algunas diferencias entre el enojo, la ira y el enfado. Los tres vocablos indican o identifican que se parecen más o menos lo mismo, o quieren decir más o menos lo mismo sobre lo que es el sentimiento, lo que es la emoción y lo que son las pasiones. Enojarse contra su hermano sería pues prácticamente lo mismo que airarse contra su hermano. La acción que acarrea la sentencia de ser culpable de juicio lo dice nuestro Señor Jesucristo, porque quien está hablando en este mismo capítulo es nuestro Señor Jesucristo, donde nos está enseñando sobre la ira. O sea, que yo no puedo pararme en ninguna plataforma a llenar de insultos y maldecir a mi hermano, porque el mismo Jesucristo está diciendo
que hay culpabilidad de juicio contra toda aquella persona que vaya en contra de su hermano. La acción que detiene a desembocar rápidamente en otras dos acciones todavía más notorias. ¿Sabes cuáles son? La palabra necio y fatuo. Acciones pues sumamente peligrosas, porque cada una de ellas van con unas penalidades. Pero Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito ese versículo nuevamente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. He aquí una afirmación llena del Espíritu Santo, una afirmación llana y completa del Espíritu Santo, cuando dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una afirmación general que abarca toda clase de ira. Ninguna ira del hombre, escucha, obra la justicia de Dios. Reflexionando sobre la naturaleza innata de la ira del hombre y considerando sus efectos tanto como el que la siente como el que la sufre sus consecuencias, nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles buenos frutos produce la ira en el hombre? Es una pregunta muy importante. ¿Cuáles buenos frutos produce la ira del hombre? Y pensando y analizando y requepensando y analizando, rebuscando entre las experiencias que uno vive y tratando de buscarle algún fruto que produce la ira, quiero decirte que no, ninguna. No se viene ninguna a la mente. Se pudiera quizás se pudiera decir que en algunos casos la ira provoca al que la siente a tomar acciones para corregir o eliminar males con el conformismo o la dejadez de tolerar. O sea, que esta acción, que en este caso, este servidor, y como muchos ministros y como muchas personas con una base de fe fuerte, estamos utilizando quizás esta ira o estamos utilizando todas estas consecuencias de lo que está sucediendo para llevar una palabra de esperanza, para llevar una palabra de reflexión, para llevar una palabra de paz, de calma, de tranquilidad dentro de todo este caos. Ahora bien, si ningún fruto bueno produce la ira en el cristiano, tengo que hacerte otra pregunta: ¿con qué justificación identificar nosotros cualquier manifestación de ira como, y esto yo lo he escuchado, como una ira humana buena, como una ira santa o como una santa indignación? Volvemos a la pregunta: ¿de qué bueno o santo hay en la ira del hombre? Ninguna. Mediante la expresión tardos para airarse, Santiago reconoce la tendencia del hombre, no exceptuando a los cristianos. Escucha lo que está diciendo. Está diciendo que se reconoce la tendencia del ser humano, del hombre como tal. Hay una tendencia a reaccionar a unos eventos o a unos sucesos. El hombre está diseñado para accionar, para quizás expresar lo que se está viviendo. Y eso no incluye o no excluye a los cristianos. Todos estamos en el mismo bote. Todos estamos en la misma situación. Pero el cristiano ha de estar pendiente a cualquier manifestación de esta tendencia, no dándole rienda suelta, sino resistiéndola y frenándola hasta pasarla a tiempo, antes de que éste estalle en pecado.
O sea, nos está diciendo que tenemos que estar pendientes cuando se activan estos, voy a decir la palabra, no acostumbro decir esta palabra, cuando se activan estos códigos, cuando se activan estas situaciones a nuestro alrededor, que en la parte humana, pues tendemos a manifestar o tendemos a reaccionar a algo que está aconteciendo. Lo importante aquí es cómo yo voy a canalizar, cómo yo voy a trabajar todo ese proceso que estamos viviendo. Dice, claro que el cristiano puede llegar a airarse, a enojarse, enfadarse, pese a las medidas que tome para evitarlo. Pero Santiago no implica, no dice que la ira sea buena, sea justa, sea santa o sea cristiana. Escúchalo bien. Santiago no implica, Santiago no está diciendo que la ira sea buena, que la ira sea justa, que la ira sea santa o que la ira sea cristiana. Vamos a ver qué dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que he pronunciado aquí, que está escrito en la palabra, está en plural. Por eso fue que le hice énfasis a la S al final, porque está haciendo, está abarcando las distintas clases de iras. El Espíritu Santo las clasifica, ¿sabes cómo? Como obras de la carne, advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Efesios capítulo 1, versículo 31, que viene siendo 4 versículos un poco más adelante del cual leímos ahorita, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Habiendo dicho esto Pablo, airaos pero no pequéis, vemos que en este versículo nos está diciendo que tenemos que quitarnos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Nos está subrayando que tenemos que quitarnos todas estas emociones y acciones que nos pueden llevar a provocar quizás un desastre, nos pueden llevar a provocar a tirar por el piso nuestro testimonio, nos pueden provocar a tomar unas acciones que quizás al final nos vamos a arrepentir. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En este texto es paralelo con Efesios capítulo 4 versículo 31. Lo que Pablo enseñó a los cristianos en Éfeso, también se lo enseñó a los cristianos en Colosos. Ahora, comencé hablando sobre las 4 palabras, que es la ira, el enojo, la indignación y el enfado. Algunos se preguntarán, pero no has dado el significado. Te lo voy a dar ahora. ¿Qué significa ira? Significa enfado muy grande o violento, en el que la persona pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo. Repito, la ira es
un enfado muy grande o violento en el que la persona pierde el dominio sobre sí misma y siente indignación y enojo. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La ira se levanta agresivamente contra dominio propio. Y de no responder con poder y disciplina, la ira lo echará al suelo. Quiero detenerme unos segundos aquí. Estoy viendo a través de todas las redes sociales cómo se está manifestando el pueblo de diferentes formas. Estoy viendo cómo la iglesia, cómo el liderato, cómo diferentes instituciones religiosas, cómo se están expresando y cómo utilizan sus diferentes plataformas para poder trabajar este caso. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe y reconoce que dentro de todo el caos que está pasando nuestro país, Puerto Rico, hay un problema bien grande. Y el problema mayor es la espiritualidad. Hay muchas iglesias, claro que sí, Puerto Rico está lleno de iglesias, eso todo el mundo lo sabe. Pero hay algo que me llama la atención y es por lo cual yo estoy haciendo este video. Me llama la atención cómo muchos manifestantes están haciendo su expresión. ¿Cómo es posible? Y yo soy responsable de lo que estoy diciendo aquí. ¿Cómo es posible que un pueblo que se hace llamar totalmente cristiano no ha podido controlar sus emociones, su ira, su indignación y el enfado que tienen contra el gobierno? Estamos en todo nuestro derecho porque para eso es una democracia. Pero, ¿cómo controlar? No estoy viendo cómo un grupo de personas no están teniendo la capacidad. Y son gente inteligente, son gente que tienen estudio, gente que tienen una capacidad, un intelecto. Pero no estoy viendo que están sabiendo controlar estas emociones, este sentir, que es válido, pero el dominio propio, ¿tú sabes quién lo activa? Lo activa el Espíritu Santo de Dios. Si yo me hago llamar cristiano, pero si en mí no le doy riendas sueltas a que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, entonces cuando llegan momentos como este, le estoy diciendo al Espíritu Santo, échate para un lado porque esta situación la voy a arreglar yo con mi fuerza y con mi inteligencia. No, error, es un error craso. Porque ¿qué le estamos modelando a nuestra juventud o a nuestra generación? Que es lo que yo siempre he hablado. ¿Qué yo le estoy enseñando a nuestra generación que viene de camino? O sea, el problema espiritual de mi país es lo que está provocando todo este caos. Sencillo, porque la ira se está levantando de una forma, y voy a decir más, esto es como una bolita de nieve. Esto empezó pequeño, pero mientras pasan los días se está poniendo grande, se va a poner peor, se va a poner difícil la situación. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos es un mundo que lo queremos todo instantáneo. La comida es instantánea, el café es instantáneo, a donde vamos todo es instantáneo. Entonces queremos aplicar todo lo instantáneo a situaciones como esta. Situaciones que sabemos que
tiene que pasar un proceso político, proceso legal y un proceso que está establecido por la Constitución de nuestro país. ¿Qué sucede? Mientras todo este proceso tiene que llevarse a cabo como manda la ley, como manda la Constitución, hay un pueblo que no está sabiendo esperar, no está sabiendo controlar sus emociones y se están disparando, y tristemente las consecuencias las está pagando el mismo pueblo, porque todos estamos en el mismo barco, como dije ahorita. Entonces, la ira se levanta agresivamente contra dominio propio. Pero si dominio propio no le responde con el poder y disciplina, que eso es otro tema, la ira va a provocar y echar al suelo todo lo que dominio propio puede hacer. Entonces, son dos enemigos que están dentro de nuestra naturaleza. Son dos enemigos que están en nuestro sistema, que es la ira y es el dominio propio. Lo único que la ira, quien la controla, es el enemigo de las almas, y el dominio propio, quien lo controla, es el Espíritu Santo de Dios. O sea, si yo permito que el Espíritu Santo esté activo en mi vida, en todas en todo lo que me rodea, entonces cuando llegan momentos como este, entonces yo puedo decir tengo dominio propio. Estoy airado, estoy molesto, pero hay algo que me obliga a estar aquí haciendo este video, y es el Espíritu Santo de Dios, para decirte que hay que tener paz en medio de la tormenta. Ahora, ¿qué significa enojo? Sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra o por una cosa, como ante una falta de respeto, una desobediencia o un error. Por eso es que sentimos enojo, porque hay un sentimiento que se nos ha lastimado. ¿Qué significa indignación? Sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Quiero leerte una vez más eso, porque yo creo que la palabra indignación es una de las palabras que más se ha repetido en todo esto. Indignación, sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. ¿Qué significa enfado? Sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otro o por alguna cosa, como ante una falta de respeto o desobediencia o un error, como lo dije ahorita. Así que, airaos no es un mandamiento, es una interpretación totalmente errónea. Es una interpretación que hay mucha gente que le ha dado, que airaos, lo estoy diciendo, airaos no es un mandamiento. Tampoco es una licencia implícita divina para airarse, sino un reconocimiento de la muy probable manifestación, aún evitable, algún suceso o algo inesperado. O sea, airarse es reconocer que va a haber una manifestación donde me va a coger quizás desprevenido, como ha cogido a todo nuestro país, aunque todo el mundo sabe cómo se trabaja la política, no tan solo en nuestro país, sino en todas las esferas, en todo el mundo. Sabemos cómo funciona la política, pero no podemos permitir que la ira se vaya por encima y luego tenemos que estar arrepintiéndonos de lo que hicimos. Quiero concluir con esto. Airaos, pero no pequéis. El airaos y no pequéis, no que les convenga airarse, pero será tolerado con tal de que la ira no los lleve a pecar. ¿Podemos airarnos? Claro que sí. Pero tenemos que tener el control para que no nos lleve a pecar.
porque sabe que lo que nos desconecta o nos distancia de Dios es el pecado. Mira las consecuencias cuando uno se dispara en la ira y no la controla, terminas en pecado y te desconectas de Dios. Escucha esto. Y será tolerado con tal de no ser prolongada su ira, sostenida por mucho tiempo, pues este es el significado de la muy citada expresión paulina, donde dice: no se ponga el sol sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo, porque retener la ira en la mente hora tras hora, día tras día, ¿saben lo que provoca eso? Tener todo eso en nuestra mente es alimentar las frustraciones, alimentar las amarguras, alimentar los deseos de venganza, alimentar las depresiones, alimentar los sentimientos igualmente dañinos cuyo desenlace, como es la violencia, tanto físico como verbal, lo que estamos viendo en las redes sociales. Así que, mis amados cristianos, mis queridos amigos de Puerto Rico, airaos, pero no pequéis, pero dentro de todos estos parámetros, para que después no tengamos que estar lamentándonos. Yo bendigo a nuestra isla, bendigo a nuestro país. Sería mucho mejor para nosotros esforzarnos para tener los buenos atributos que son la tranquilidad, el dominio propio, la dignidad, la templanza, la ecuanimidad, la calma, la paz y en última instancia resignación. Pero creo que en este momento Puerto Rico no está entrando en la parte de resignación. Puerto Rico está entrando en un calor muy fuerte que solamente nos resta orar, no tan solo por el gobernador, sino por todos los puertorriqueños, porque no importa en qué clase social se encuentren en esta hora, todos estamos siendo afectados de una forma u otra. Mi consejo y mi mensaje de hoy es: airaos, pero no pequéis. Dios te bendiga.